Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro. Yo salgo a esta tribuna con la tranquilidad que da el que nuestro grupo, visto el panorama y el debate que se ha sucedido, sobre todo en el día de ayer, no tiene ninguna aspiración ni como meta gobernar en España, ¿no? Es más, nosotros lo que pretendemos es no ser gobernados por España, ¿no? Eso nos da libertad a la hora de intervenir y también las propuestas y reflexiones que hacemos las hacemos en clave positiva, es decir, para que ustedes las consideren, porque pensamos que no tienen ese interés partidista, sino que es un interés más bien general, ¿no? Creo que en este debate ha habido ya un elemento muy positivo, ¿no? Es decir, por primera vez el Gobierno, a través del señor Montoro, pues ha reconocido que ha pactado con normalidad con nuestra formación política, con Euskal Herria Bildu, ahí en Euskal Herria, en el tema del concierto, ¿no? Y, bueno, creo que eso es un dato positivo y que ojalá fuese también reconocido también en este ámbito parlamentario, ¿no? Y ahí también ha reconocido que ha pactado pues, con la izquierda radical, ¿no? Y, bueno, yo le diría que, mire usted, lo de ser izquierda radical no es algo negativo. Radical viene de radice, de ir a la raíz. Y nosotros precisamente enfocamos nuestra acción de gobierno desde ese ir a la raíz de los problemas con una visión de justicia social, ¿no? Y, de hecho, el ejercicio de gobierno que ha realizado nuestra coalición política en Guipúzcoa en los últimos 4 años pues ha dado unos resultados que son muy positivos. Guipúzcoa es la circunscripción de todo el Estado español con menor índice de paro a lo largo de estos 4 años de forma continuada, con unos índices de crecimiento también por encima de la media, con una labor de combatir el fraude fiscal también sorprendente, es decir, con unos buenos resultados de recaudación y de atajar ese problema estructural, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso demuestra que esa izquierda radical que usted a veces pone como una especie de enemigo siniestro, pues es capaz también de gobernar y de tener buenos resultados y de gobernar para solucionar los problemas diarios de la ciudadanía, ¿no? Y creo que ese es el enfoque que debe tener la política y es el enfoque que hacemos en nuestra enmienda de totalidad, ¿no? Pues una enmienda de totalidad a unos presupuestos que, bajo el estandarte del crecimiento económico, pues son continuistas con los anteriores, ¿no? Y desde nuestro punto de vista siguen sin abordar los auténticos problemas estructurales del Estado español, como son esas inasumibles tasas de paro, que son inasumibles totalmente, como es esa desigualdad creciente, y luego hablaremos también, ¿no? Es decir, de cómo está evolucionando la desigualdad, que es un problema también que a nosotros nos preocupa, ¿no? Sigue sin abordar en profundidad el fraude fiscal, aunque ahí luego le reconoceré que usted sí tiene una cierta sensibilidad en ese tema, ¿no? Siguen también con un desapego, ¿no?, hacia la economía real, hacia esa industria, hacia esa economía social, ¿no? Y siguen también comprometidos con el apoyo a la economía especulativa, ¿no? Y, desde luego, nosotros pensamos que ustedes están siendo incapaces de aprovechar el crecimiento económico del que hacen gala para corregir esos problemas estructurales, ¿no?, para paliar esas situaciones trágicas de pobreza extrema y exclusión social y para contribuir a la redistribución de la riqueza, ¿no?, que para nosotros serían los elementos fundamentales, precisamente para avanzar en la cohesión social, que es básica en cualquier sociedad normalizada, ¿no? Estamos ante unos presupuestos que nuevamente están al servicio de las personas y sectores sociales y económicos que menos han sufrido la crisis y que siguen sin sufrir las consecuencias de la crisis de la actualidad, ¿no? Unos presupuestos que están dando la espalda precisamente a esas personas que más han sufrido la crisis y que más están sufriendo las consecuencias de la crisis, ¿no? Muchas veces hemos repetido desde esta tribuna, ¿no?, que este Gobierno es raudo y veloz a la hora de dar respuesta a las demandas y necesidades de las grandes empresas, de los sectores económico-financieros, de los grandes capitales, y, sin embargo, son pues tremendamente lentos e insensibles a la hora de dar respuesta a las angustias y necesidades vitales de la población más necesitada, ¿no?, a esas necesidades de apoyo a la economía real, a la economía que está pegada al terreno, ¿no?, de las pymes, de la economía social, de las personas acogidas al régimen de autónomos, ¿no? Como hemos señalado también en ejercicios anteriores, estos nuevos presupuestos siguen girando alrededor de la economía especulativa, ¿no?, y de los grandes grupos económicos y financieros. No tienen, desde nuestro punto de vista, como prioridad la lucha contra el desempleo y la exclusión social,
y continúan con una política de recentralización. Todo este planteamiento ultraliberal y recentralizador pues choca en todos los aspectos con la realidad política, económica y social de Euskal Herria, de nuestro país, y con su derecho a decidir su propio futuro y su propio modelo económico y social. Usted ayer planteaba, decía, bueno, ¿ustedes reconocen que estamos saliendo de la crisis, sí o no? Pues efectivamente, yo lo reconozco, estamos saliendo de la crisis, pero el problema no es si estamos saliendo de la crisis o no, que estamos saliendo. El problema es a qué coste y quién paga ese coste. Y ahí es donde están nuestras discrepancias. Es decir, estamos saliendo de la crisis a cuenta del incremento de la desigualdad. Y ahí hay estudios muy claros. Hace poco leía también un estudio de Funcas, pero están los de la OCDE, etcétera, ¿no?, que dicen muy claro, es decir, la desigualdad crece de forma muy importante hasta el año 2011. Esa es una realidad. Hasta el año 2011 crece de forma muy importante la desigualdad en el Estado español. En los años siguientes, del comienzo de la crisis, empieza a disminuir la desigualdad. Pero, sin embargo, a partir de la segunda mitad del 2013-2014 vuelve a crecer otra vez la desigualdad. Y es el dato precisamente preocupante, es decir, que cuando hay crecimiento económico vuelve a crecer la desigualdad. Entre otras cosas, ese estudio de Funcas, publicado recientemente, señala que una de las causas es precisamente la reforma laboral. Es una de las causas de ese crecimiento de la desigualdad en estos 2 años. Una de sus reformas estructurales que usted tanto defiende, ¿no? Y esa es una de nuestras preocupaciones, ¿no? Y estos presupuestos no dan respuesta a ese crecimiento de la desigualdad. No están abordando la necesidad de esa cohesión social. Y mire usted, nosotros pensamos que estos presupuestos son insensibles ante las personas en la situación de paro de larga duración, ¿no? Y los datos de los presupuestos son muy claros, ¿no? Es decir, la tasa de cobertura de desempleo ha bajado del 70% al 50% entre mayo del 2011 y mayo de este año, ¿no? El promedio de la prestación percibido por cada persona en esa situación se ha reducido en un 30%. El número de personas en situación de paro de larga duración sigue creciendo y ha superado ya los 3,2 millones de personas, lo que supone que el 61% de las personas en situación de desempleo. Y a esto unimos que más de 3,7 millones de parados no reciben ningún tipo de prestación del Ministerio de Empleo, ¿no?, según la propia encuesta, la EPA, ¿no?, del segundo trimestre de este año, ¿no? Es decir, bueno, desde ese punto de vista nosotros no vemos admisible que se disminuya la partida correspondiente al pago de desempleo en 5.500 millones de euros, ¿no? Es decir, no lo vemos normal, ¿no? Es decir, las políticas, detrás de los aparentes incrementos, ¿no?, en las partidas de las políticas activas de empleo, la cantidad actual de 5.215 millones de euros es un 30% inferior también a los 7.714 millones del 2011, ¿no? Por lo tanto, esa es una de nuestras preocupaciones. Otra es que están fomentando la desigualdad, ¿no? Y eso lo decía antes, ¿no? Es decir, son datos concretos y datos reales. Está aumentando la desigualdad cuando crece el empleo, ¿no? Y al mismo tiempo, ese crecimiento de la desigualdad pues se produce con datos pues muy relevantes, ¿no? Hace poco también leía que ha aumentado en un 47% el número de personas ultrarricas del extranjero que están estableciendo su residencia en el Estado español, ¿no? Es decir, bueno, pues es un dato muy significativo, ¿no? Otro dato significativo también de esa disparidad, ¿no?, en la desigualdad, ¿no?, y de esa disparidad de tratamiento es la realidad de la SICAV, ¿no? La SICAV en los años 2014 y 2015 se han incrementado de forma importante, ¿no? 239 nuevas SICAVs en el 2014 y 113 nuevas en lo que llevamos del 2015. Y hay ya otras 50 esperando la autorización, ¿no? En total son más de 3.300 SICAV, ¿no? Es decir, que significa que hay gente con mucho dinero que le va muy bien y que está además poniéndose al margen del sistema fiscal ordinario, ¿no? Es decir, el conjunto del patrimonio de esa SICAV pues, ha superado los 36.000 millones de euros, ¿no?, frente a apenas los 24.000 que había en el 2011, ¿no? Es decir, eso significa, pues es otro dato, ¿no?, de ese incremento de la desigualdad. Le comentaba también antes, ¿no?, otra de las preocupaciones. Nosotros pensamos que estos presupuestos siguen siendo ineficaces ante el fraude fiscal. Y ahí le reconozco su labor. Es decir, quizá usted dirá, bueno, usted ha sido, refiriéndose a mí, muy pesado con este tema desde el comienzo de la legislatura, ¿no?
¿Y por qué eran nuestras preocupaciones? A lo largo de esta legislatura he visto que usted iba aproximándose a nuestras posiciones, ¿no? Pero ahí también le veo un poco huérfano de apoyo del resto del Gobierno, ¿no? Es decir, yo no dudo de su buena voluntad, pero creo que el Gobierno no le está apoyando lo suficiente en esa cuestión, ¿no? Es decir, el problema estructural del Estado español no está en el gasto público, está en el ingreso público. Los propios datos que aporta el Gobierno en su memoria son muy significativos a este respecto, ¿no? Mientras que la media europea de gasto público en relación al PIB está en el 48,1%, en el Estado español el gasto público está en el 43,5%, es decir, 4,5 puntos más o menos por debajo de la media europea. Sin embargo, si analizamos lo que suponen los ingresos públicos, estos alcanzan en la media de los Estados de la Unión Europea el 45% del Producto Interior Bruto y, sin embargo, en el Estado español están en el 37,8%, 7,4 puntos por debajo de la media europea. Y ahí, en esos 3 puntos de diferencia entre gasto e ingreso, es donde está, como se diría popularmente, la madre del cordero. Y esa es la cuestión que hay que abordar. Y nosotros pensamos que el Gobierno no está abordando con determinación esta situación, ¿no? Y tiene medidas que tienen coste presupuestario limitado, ¿no? Que es aumentar la plantilla de inspectores, ¿no? A ese respecto es muy significativo pues, los datos de contribuyentes por inspector que hay en otros Estados de la Unión Europea, ¿no? Es decir, mientras en los Países Bajos hay 697 contribuyentes por inspector, 729 en Alemania, 880 en Francia, 862 en el Reino Unido, en el Estado español estamos hablando de 1928, ¿no? Bueno, ahí hay una medida concreta del Gobierno precisamente para combatir el fraude fiscal, ¿no? Nosotros también estamos preocupados por otro elemento, y voy acabando, señora presidenta, que es lo que nosotros consideramos la opción preferencial por la economía especulativa. No solo todo lo que ha pasado en el pasado con la reestructuración del sector bancario, sino hay otro elemento que nos preocupa, ¿no? Que es, por ejemplo, el tema de las pensiones, ¿no? Y el discurso de fondo que está en este Gobierno de promoción de los fondos de pensiones privados, ¿no? Es decir, al mismo tiempo no actuar pues, para que las pensiones mínimas sean unas pensiones decentes, es decir, que permitan a las personas pensionistas vivir con dignidad, ¿no? Y creo que ese es un elemento importante y de preocupación que hay que abordar por parte de este Gobierno, ¿no? Porque hacer esa apología de los fondos de pensiones privados, que a mí no me parece mal que existan, ¿no? Pero hacer una apología de ese tipo, al final lo que está fomentando es la economía especulativa. Hay que recordar que detrás de la crisis financiera de los últimos años han tenido un papel muy importante todos los fondos de pensiones norteamericanos, ¿no? Pues los fondos de pensiones al final buscan el rendimiento rápido y tienen una falta de compromiso con la economía real, ¿no? Detrás de muchas deslocalizaciones de industrias en el Estado español han estado precisamente detrás fondos de pensiones internacionales que se han hecho con el control de esas empresas para sacar el fondo rápido, ¿no? Ese es un elemento que nos preocupa. Y, finalmente, me refiero a la realidad de los presupuestos con respecto a nuestro país, ¿no? Nosotros pensamos que siguen dando la espalda a la realidad social de Euskal Herria, pensamos que siguen sin aportar elementos positivos para avanzar en la normalización política y en la pacificación, y eso también tiene su reflejo presupuestario, como puede ser, por ejemplo, abordar la transferencia de la política penitenciaria, que es una política que está en la ley. Y ustedes que hablan tanto del cumplimiento de la ley llevan ya más de 30 años incumpliendo una ley básica, ¿no? Una ley orgánica sometida a referéndum como es el Estatuto de Gernika, ¿no? Y que sería un elemento fundamental para abordar ese proceso de normalización que tenemos entre manos, ¿no? En definitiva, todas estas razones nos llevan a pedir la devolución de los presupuestos al Gobierno y a reafirmarnos en nuestro convencimiento, ¿no? Que eso decía al principio, no aspiramos a gobernar, aspiramos a no ser gobernados por ustedes. Esto nos reafirma la necesidad de ejercer nuestra soberanía precisamente para dar respuesta a la situación de los ciudadanos de a pie, a los ciudadanos más necesitados y para lograr una sociedad más cohesionada y más justa socialmente en Euskal Herria. Muchas gracias. Gracias, señora Reina. Por el mismo grupo, señor Tardá.